Hola, qué gusto me da recibirles nuevamente aquí en nuestro programa Voces desde La Habana. Yo soy Sandra Lorenzano, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Cuba, y transmitimos desde nuestras oficinas en la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana. Hoy quiero presentarles a una invitada muy especial. Ella es la musicóloga Rosa Marchetti, una de las principales especialistas del mundo en música afrocubana. Bienvenidísima, querida Rosa, qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, por invitarme. Antes de seguir, solamente quiero hacer una aclaración. Yo Ah, no soy claro. musicóloga de carrera, me considero historiadora de la música cubana, musicógrafa, pero no musicóloga. Es la Y que, aclaración. fíjate que lo estaba viendo. Tú estudiaste filología, ¿verdad? Sí, yo estudié filología. ¿Y Sí, qué sí, sí. diferencia hay entre musicógrafa y musicóloga? Bueno, para mí, prefiero siempre decir que los musicólogos estudian la música en toda su amplitud, sobre todo desde el interior de la propia música. No dejan de estudiar también las intersecciones, las interrelaciones de la música con la sociedad, con su tiempo, con la historia, pero los musicógrafos escribimos sobre música, desde los ángulos que nos plazca, sin ataduras académicas, más bien a partir de la inquietud que nos provoca el conocer todo lo que tiene que ver con la creación, la socialización de la música, los contextos históricos. A mí me interesan mucho los contextos históricos y sociopolíticos en que transcurren los procesos musicales, en que transcurren las vidas de los músicos, sobre todo de las mujeres músicos, de las mujeres afrocubanas músicos, de los músicos hombres y mujeres por algunos motivos diferentes, olvidados, censurados, simplemente eh, olvidados en definitiva. Y ¿Y cómo entonces esos son... pasaste de la filología a la musicografía? Yo siempre fui muy musical. Yo estudié piano, eh, como solíamos estudiar piano las muchachas de mi estrato social. Yo soy de una familia pobre, mis padres eran maestros, los maestros eran en la escala de los profesionales los más pobres en Cuba, pero también la ventaja que tenían familias como la mía era que la obsesión de padre y madre eran prepararnos para ser aceptados por la sociedad, por una sociedad patriarcal, blanca, y donde teníamos que insertarnos y ser aceptados para poder desarrollar lo que quisiéramos o lo que pudiéramos estudiar o a lo que pudiéramos ocupar. Entonces, la obsesión de mis padres siempre es estudia, 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 al punto que yo prácticamente ni sé bailar porque a mí no me dejaban ir a fiestas, yo no me rebelé nunca, en esa época era disciplinada, ya después me volví indisciplinada, pero en esa época era muy disciplinada. Y siempre estuve rodeada de músicos. Tenía un tío violinista que tocaba en la orquesta de mi pueblo, en la orquesta ideal de Alquizar. Mis tías eran bailadoras empedernidas, groupies de Arsenio Rodríguez, de, de Arcaño y sus maravillas. Y entonces yo aprendí a enamorarme de los entornos en los que ocurrían los hechos musicales a partir de las historias que mis tías y mi papá, que era el tesorero de la Sociedad de Negros y Mulatos de Alquizar, el Centro San Agustín, me contaba. Entonces yo, eh, para poder salir de los pueblos hay que estudiar. En la época mía había que estudiar, había que intentar irse del pueblo y estudiar para salir adelante. Y eso fue lo que hice. Estudié filología, me encanta, me gustó mucho mi carrera, pero nunca abandoné mi vínculo con la música.
Y empecé a investigar hace mucho tiempo, guardaba, fichaba. Cuando no había internet lo hacía también, entrevistaba. Pero bueno, me dediqué a lo que me podía eh, resolver la vida también, ¿entiendes? Entonces, eh, después fue buscando por distintas razones vínculos que me acercaran a todo lo que tuviera que ver con la música. Y cuando tuve tiempo, dije, voy a empezar a escribir, voy a empezar a escribir. Y así fue, eso fue lo que hice. Pero tú tuviste una carrera como musicógrafa en No, no, Cuba. no, No, no carrera universitaria, no. pero una trayectoria importantísima. Sí, yo empecé a escribir, por supuesto, estando en Cuba todavía, sí, 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 sí. Y no solo a escribir, o sea, yo empiezo a investigar, pero te puedo decir que como 20 años antes de empezar a escribir, a decidirme, por ejemplo, a hacer mi blog. Mi blog fue para mí eh, un acto de liberación de ira, más bien. Ese fue el inicio. Yo me molestó muchísimo algo que vi en una campaña publicitaria del Ministerio de Turismo cubano cuando se iba a reinaugurar el Hotel Capri. Eh, el Salón Rojo del Hotel Capri tiene una historia espectacular relacionada con la música cubana de los años 60. Hablo de la música popular. No me gustan esas divisiones, pero son las que existen, música popular. Eh, y yo tenía cosas que decir sobre eso. No conocía a nadie en el mundo editorial, no tenía amistades que me pudieran publicar nada, además tampoco iba a hacer un libro y siempre he sido muy proclive a los avances, sobre todo a los avances tecnológicos que ayudan a la cultura. Y dije, pues la manera que tengo de decir lo que quiero es hacer un blog que sea mi bitácora. Nunca he hecho uno, voy a aprender cómo se hace y aprendí, lo hice yo. Yo todavía a 10 años, ya tiene 11 años, Desmemoriados, Historias de la Música Cubana, que es como se llama mi blog, y todavía soy la única persona que escribe ahí, la única que, ahora sí soy la única que procesa todo, la música, los vídeos, porque antes en los vídeos me ayudaba mi sobrino Robertico, pero ya no puede, ya tiene mucho trabajo. Y entonces, pues lo hago yo. Y así empecé, y entonces me di cuenta que esa podía ser el vehículo para yo empezar a drenar temáticamente, monográficamente, las investigaciones que ya había comenzado, las aproximaciones que había hecho a determinados procesos, figuras de la música cubana, sobre las que nadie escribía, sobre las que nadie hablaba, sobre las que se radiaba o se difundía poquísimo, porque a mí sí ese segmento de la historia de la música cubana, ah, más bien del pasado, es lo que más me importa. También me ocupo del presente, pero la misión que me he dado a mí misma es justamente luchar contra la desmemoria, nada más que eso. Nada más ni nada menos, ¿no? Y en términos de mujeres afrocubanas, ¿cómo es el tema de la memoria y la desmemoria? Mira, Sandra, yo no me considero feminista militante porque simplemente porque creo que no hago un activismo organizado, pero siempre una de mis obsesiones, eh, porque también era natural en mi formación, es la manera en que nos miran, en que nos difunden, en que nos asimilan, y también en lo negativo, y también cómo nos utilizan a veces cuando conviene. Yo sentía y enfoqué mucho mis lecturas y mi investigación para poder afirmar que
que la musicología y sobre todo la musicografía se orientaba mucho más a destacar el rol de los hombres en la música cubana y no tanto, y no tan profundamente, y no tan abarcadoramente el papel de la mujer afrocubana y los hechos en que esa mujer estuvo involucrada. Eh, a alguien le puede parecer quizás obvio bueno, que eso tenía que ser así, pero no tenía que ser así. Entonces, eh, te podrá parecer una paradoja. Yo siempre pensé que era incapaz de escribir sobre Celia Cruz. Me parecía que era la figura más representativa en cuanto al aporte de la mujer afrocubana a la cultura musical y a la cultura en general en Cuba, pero al mismo tiempo por esa grandeza que yo le adjudicaba y le adjudico, me sentía como que no era yo la persona, como que era incapaz, que yo no podía llegar hasta ahí. Por tanto, no fue la primera en la que me comencé a investigar. A medida que yo empecé más bien intentando trabajar algunas figuras que eran totalmente desconocidas y que yo veía que tenían una carrera significativa, incluso fuera de Cuba, que habían hecho aportes interpretativos, en fin, empecé por ahí. Después, solo porque una amiga me lo pidió, me dijo, por favor, hace falta un libro sobre Chano Pozo escrito por una mujer, lo hice. Porque las miradas siguen siendo masculinas, patriarcales, y en el caso de Chano, que además paradójicamente fue un hombre eh, del cual se ha exaltado muchísimo, incluso hasta con una mirada un poco folclórica, pues, entre comillas. Fue un hombre violento, cuyas relaciones, hay testimonios que también hablan de una actitud también violenta con algunas mujeres. Yo no lo puedo afirmar, pero sí tengo esos testimonios. Eh, la propia muerte de él apunta a que fue una persona realmente, lamentablemente, víctima de las propias circunstancias en las que creció, de su orfandad, de la situación de marginalidad social en la que transcurrió su niñez y su adolescencia. Entonces, bueno, escribí sobre Chano, escribí también sobre Niño Rivera, porque me parecía uno de los de los grandes genios olvidados de la música popular. Y sobre otras figuras hice textos monográficos o textos que enfocaban determinados momentos de su carrera para mi blog. Pero ya realmente cuando me decido enseguida, empiezo con aquellas mujeres afrocubanas que habían sido olvidadas o sobre las cuales había poca información. Porque otra de mis obsesiones también es qué tanto hay de información verídica acerca de la música cubana en Internet. ¿Qué tanto hay textos académicos, hay textos fiables o hay textos musicográficos fiables? No tienen que ser académicos, pero que sean fiables. ¿Y si hay? ¿Qué has encontrado? O Sí sea, hay, no, ¿cuál no, es no tu hay, evaluación? por supuesto que hay, pero no hay lo suficiente. No hay lo suficiente. Yo no sé si tú has intentado buscar en las redes académicas normales, por ejemplo, trabajos de doctorado, tesis de estudiantes cubanos, de graduados cubanos. No hay la profusión que sí hay por ejemplo, de México, de Estados Unidos. Y sobre todo, también no hay manera de saber sobre qué temas están trabajando en, en las universidades, en las cátedras de musicología, en las cátedras de periodismo, donde también hay estudiantes que trabajan musicográficamente muchos temas. Entonces, eso a mí me preocupaba. Yo sé que hay muchos contenidos, ahora y todavía es una situación más complicada porque la producción de contenidos ya es algo que no requiere ningún tipo de preparación.
Entonces, eso a mí me preocupaba en aquel momento, hace 11 años, cuando comencé Desmemoriado y quise hacer una bitácora con toda la profundidad, aportando fuentes de información y todas esas cosas. Pero esas más o menos son mis motivaciones, ¿no? El cine, el vínculo de la música con el cine me interesa mucho, con la literatura, o sea, todas esas intersecciones me interesan. Y que yo sé que tú das unos cursos maravillosos que justamente tienen que ver con música afrocubana y especialmente con mujeres Pero afrocubanas, ¿cómo sabes que son maravillosos? porque lo dice todo el mundo, es Vox Populi, Vox Populi. Ay, no. No, lo que quiero es que nos cuentes un poquito antes de Celia Cruz, antes en tu vida, pero antes también en la música cubana. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son esas mujeres que están antes o quizás al mismo tiempo que Celia Cruz, pero no Mira, llegan tan mira, lejos? las historias a mí me tienen apasionadísima. Tú también, tú eres más poeta, pero tú también investigas muy bien. Tú tienes que imaginarte la fascinación en que nos sumimos cuando descubrimos algo, pero cómo esto pudo estar sin conocerse, o cómo esto pudo estar oculto. ¿Por qué el poder oculta los archivos que les interesa no divulgar? Esa es la gran pregunta. Yo decidí, Sandra, hace 2 años comenzar a agrupar en libros muchas de las publicaciones que tengo en mi blog y en otros medios digitales. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pienso que el libro siempre va a existir. Y por otra parte, yo no sé hasta cuándo yo pueda tener desmemoriado, ni pueda tenerme a mí misma. Entonces, bueno, pues empecé con una selección de 20 mujeres afrocubanas sobre las que yo he escrito, y ese es mi más reciente libro, que se llama Triunfar era la opción, 20 mujeres afrocubanas en la música del siglo XX. ¿Por qué triunfar era la opción? Pues porque todas esas mujeres afrocubanas, músicos o cantantes que aparecen en ese libro, de una u otra manera, vienen de los estratos más bajos de la sociedad. Eran mujeres pobres, eran mujeres que sencillamente detectaban en sí mismas una pasión por cantar o por tocar un instrumento. Algunas pudieron estudiar, las menos, otras no, pero siempre lucharon en primer lugar por hacer realidad ese sueño de pararse en un escenario delante de un micrófono, y también muchas la pasión por la excelencia, por llegar a triunfar a través del reconocimiento de las bondades de lo que hacían. Entonces, esas historias de esas mujeres a mí me parece que no están contadas con el mismo grado de detalle, la misma benevolencia o la misma criticidad que puede estar la historia de Pérez Prado o la historia de Ignacio Piñera, que son dos de mis genios también. Entonces, yo empecé con una mujer que fue víctima de otra mujer, de los celos profesionales, y que quizás pudo haber llegado mucho más lejos si no hubiera tenido que, bueno, que tomar determinadas decisiones en su vida, aunque tuvo una carrera internacional, pero siempre lamentó haber tenido que irse de Cuba, que es Aurora Lincheta, una cantante de guaracha que comenzó siendo cantante lírica, pero en la misma época de Rita Montaner, y era un poco más joven que Rita. Rita, con lo enorme que era como artista, tuvo obsesiones de las que nunca se pudo librar, como era su rechazo a la juventud. Ella no pudo lidiar con el paso del tiempo, no le costaba mucho trabajo reconocer grandeza o reconocer talento en una posible competidora más joven. Y Aurora Lincheta fue una de las primeras víctimas de este tipo de personalidad. Eh, Fue la primera que investigué así muy, muy, muy a fondo. Pero bueno, a medida que fui
avanzando fui descubriendo cosas interesantísimas. Descubrí eh, que, que había mujeres de las que nadie nunca había hablado en Cuba, pero en Francia había sido tan importante que aparecía en la historia de los vínculos culturales de Francia con sus antiguas colonias y con el Caribe. Esta mujer recibe ya en la madurez de su vida una de las más altas distinciones musicales en Francia por su aporte a la cultura en ese país. En Cuba nadie sabe quién es y no se sabía nada de Chiquita Serrano, Joaquina Chiquita Serrano. Cuando Alejo Carpentier llega como corresponsal, jovencísimo, avidísimo de poder y de gloria y de fama, cuando llega a París, se fascina con la escena que hay en París, ya de música del Caribe, de música cubana, músicos que le antecedieron, y esa fascinación en la vuelca en varias crónicas que hace desde París. En ese momento Chiquita Serrano era una especie de diva negra en la Rue Fontaine, pero él no la menciona. Él menciona a su esposo, a Pepe Riestra, que era el director de la orquesta, porque Chiquita viaja con su esposo. Menciona a otros músicos, pero allí estaba Chiquita y otras mujeres cubanas también que bailaban, pero él no las menciona. Eran negras y mulatas esas mujeres también. Entonces yo cuando descubro a Chiquita establezco los paralelismos, pero esta es la época de Carpentier en París, a ver qué dijo, vuelvo a repasar lo que yo había leído de él y me doy cuenta que él no la menciona. Y para que tengas una idea de la significación de Chiquita Serrano, ella, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ella y el esposo regresan a Cuba y ya tenía grabados más de 40 discos de pizarra, discos de 78 revoluciones por minuto, por tres de las grandes casas disqueras europeas. O sea, no podía no ser por lo menos medianamente relevante. Chiquita regresa a Cuba, cuando empieza la guerra empieza a cantar en la 1010, abre el primer segmento de música afrocubana en la 1010, en la emisora del Partido Socialista Popular, y cuando termina la guerra, decide ella y su esposo regresar a París. ¿Y quién ocupa el lugar en ese programa de música afrocubana? Celia Cruz. O sea, ese tipo de figuras que a lo mejor no son las super top, pero que son figuras vínculos, figuras vehículos, figuras pilares transitorios de muchas otras, eh, de muchos Y otros mujeres que le estamentos, de abrieron otras figuras que eso. logran sintetizar, recoger esa experiencia y subir un escalón. Es un poco la pasión que yo le pongo a esto porque veo que todo tiene o sea, todo está entrelazado y todas contribuyen con algo a ese gran monumento que es la música cubana. Y este libro que estás diciendo, este libro que nos estás contando, donde hablas de 20 mujeres que se dedican a la música, ¿está publicado? ¿Lo podemos leer Sí, en algún lado? es una autopublicación mía en Amazon, que hice por Amazon. Muy bien. Yo publico como Desmemoriados Project porque es mi proyecto Desmemoriados en definitiva. Hay 20 mujeres que tú trabajas que, digamos, que abren el camino para las que vendrán después y No seguirán solo, no, triunfando. son en distintas etapas, pero por Ok. ejemplo, en esas 20 sí están las que abrieron el camino. Por ejemplo, en 1909 está, este dato lo aporta el doctor Cristóbal Díaz Ayala, musicógrafo, discógrafo, musicólogo por derecho propio.
hizo la única enciclopedia discográfica que existe de la música cubana, la ha escrito él. Eh, Cristóbal ubica en 1909 una grabación de un dúo que se llamaba Sequeira Beque. Eh, es una guaracha y la chica del dúo era Angelita Beque. Angelita Beque es la primera mujer afrocubana y la primera mujer en grabar, mujer cubana, en grabar un disco de música popular. Porque la primera mujer que grabó un disco en sentido general y probablemente la primera persona en Latinoamérica que grabó un disco como nueva tecnología de inicios de siglo fue otra cubana que se llamó Chalí Herrera, era cantante de ópera y era blanca, de clase alta. Pero en la música popular, la primera que aparece con un registro fonográfico es Angelita Beque. Angelita aparece entre las grandes cantantes de la trova cubana de aquella época, pero desaparece. A partir de 1915 no existen datos, no aparece, no se sabe qué pasó con Angelita Beque, ni el disco ha aparecido tampoco. Entonces yo todo lo que pude recopilar sobre ella lo vertí en un pequeño ensayo que abre ese libro, porque ella es la precursora. Ella es una precursora. Era una negra preciosa, se conserva una sola foto de ella, está en el libro, las fotos. eh, y por supuesto, en ese libro no están las hiperfamosas. Las famosas tienen sus libros, estas son las más menos conocidas. Le seguiría un texto sobre María Teresa Vera, que yo lo incorporé, pero que es un texto parcial acerca de María Teresa Vera, que habla de su relación precisamente con los hombres con los que tuvo que trabajar, con los sextetos, el sexteto que ella creó, que dirigió, que era un sexteto de hombres, y su relación con las claves abacuá que grabó eh, contra la oposición de sus amigos hombres que pertenecían a la religión abacuá. Ese texto sí. Y después viene Paulina Álvarez, que es el gran referente de Celia Cruz, que fue la primera mujer que en los años 30 dirigió, o sea, tuvo una orquesta propia, una orquesta de hombres que ella era su empresa. Fue la primera mujer afrocubana que logró una fama extraordinaria al punto que el Diario de la Marina le dedicó una página completa. Eso era impensable en los años 30. O sea, ese es el decursar cronológico del libro y de ahí sigo con otras figuras también que de alguna manera son las antecesoras de Celia hasta que después llegan las que vinieron después de Celia también. Pero ya tengo material para un segundo libro también. Y tengo otro libro que ya lo tengo armado, que se va a llamar Los del Baile, que son artículos que yo he hecho y textos monográficos sobre bailarines de música popular, que todavía son más opacos que las cantantes y que también dejaron una huella y contribuyeron a la difusión internacional de la música cubana en un momento determinado. En todos los casos son hombres y mujeres negros también. Y se va a llamar Los del Baile. Es un homenaje mío personal a ese cineasta que admiro tanto, a Nicolás Guillén Landrián, que también denominó Los del Baile a uno de sus cortos más espectaculares. Bueno, estamos esperando también este libro. Y entonces, a ver, empiezas con esta investigación, la vas haciendo y de pronto decides concentrarte en Celia Cruz. ¿Es así? Sí, pero yo no me decidí así por mí misma. Yo te dije que yo tenía eso, o sea, yo no me consideraba a la altura como para poder hacerlo. Yo veía, en primer lugar, veía retos a nivel investigativo, porque yo empiezo esto en Cuba, viviendo en Cuba todavía.
Veía retos a nivel investigativo muy grandes, temas conexión a internet, acceso a bibliografía, acceso a personas, eh, pero siempre tengo algunas personas en mi familia o amigos que me incitan. La primera persona fue Claudia, mi sobrina casi hija, que me dijo, no, no, tía, tú eres la persona. Eso lo tienes que hacer tú. Así me dijo. Todos los que han escrito sobre Celia son extranjeros. Y le toca a una mujer negra como ella, eres tú. Esa es tu tarea. Ella es muy inteligente, yo le hago mucho caso. Pero también tenía dudas, seguía con mis dudas. Y llegó mi querido amigo Miguel Barnett, a quien estimo y admiro muchísimo, y me dijo, tú tienes que hacerlo. Ya él conocía mi trabajo sobre Chano Pozo, que tuve la suerte de que junto con mi inolvidable maestro Radamés Giro, ya no está con nosotros Radamés, pero él y Radamés presentaron mi libro de Chano Pozo con muchos elogios y yo atiendo mucho lo que Miguel me dice y ya ahí sí, cuando me dijo, tú eres la persona, tú tienes que hacerlo. Entonces decidí que sí, pero que lo que menos se conocía de Celia era su etapa cubana. En medio de eso, me cae en las manos un texto donde se aseguraba que a Celia le había hecho el maestro Johnny Pacheco, persona que admiro muchísimo y que le reconozco un lugar importantísimo en la música caribeña, pero eso me pareció una mentira enorme, o en cualquier caso, me parecía que había un desconocimiento mayor aún sobre quién había sido Celia Cruz en Cuba durante su etapa formativa de desarrollo y de encumbramiento, porque ella llega a ser de las más grandes en Cuba. Y entonces digo, hay que empezar por aquí. Llegó un momento que dije, no sé si podrá hacer la segunda parte, por eso el libro termina como termina, pero sí desbrozar todo ese camino que ella misma, a través del cual ella misma se fue construyendo su propia carrera. Yo te puedo decir a ti, Sandra, y sé que esto es un defecto, por lo menos en el trabajo académico. Yo reconozco que yo no puedo producir un texto sobre Celia que no sea agiográfico. Me cuesta. Hay momentos en donde hay críticas, por supuesto, o donde hay incluso algunos cuestionamientos, pero yo no puedo ocultar mi admiración hacia Celia. A ver, ya no tanto como cantante, que la admiro muchísimo, como mujer. O sea, cuando te adentras, cuando vas viendo año por año, casi el día a día, eh, yo tengo la costumbre de meterme mucho en los personajes y en las épocas. Y ya yo me veía montada en el tranvía desde Santo Suárez a Centro Habana con Celia, atravesando los callejones que no eran calles asfaltadas, con unos zapatos y los zapatos para llegar a la emisora en otro, día a día, porque eran programas diarios que no se podían grabar porque no había tecnología todavía. Y la construcción, peldaño a peldaño de esa carrera, la superación de los obstáculos sociales, prácticos, económicos, la, la inteligencia con que tan temprano ella supo que lo único, y esto yo también comparto esta opinión, lo único que nos hace o que nos permite hacernos de un valor es el trabajo y la constancia. No hay otro camino. Todo lo demás es espejismo. Hay que trabajar, 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 trabajar y estar muy seguro de que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ella es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de eso y sobre todo en la etapa de Cuba es muy clara, es muy clarificadora
en cuanto a cómo ella supo también, sin perder valores humanos, en cuanto a empatías, lealtades, porque sabes que por esos caminos a veces hay personas que dejan las lealtades a un lado, eh, el compromiso con su cubanía, con su autoctonía, por decirlo de alguna manera, todo eso va construyendo esa carrera y se va coronando con que al mismo tiempo va aprendiendo los entresijos de una cosa tan complicada y tan letal como es la industria de la música. Entonces yo me fasciné con la historia que estaba investigando, con el personaje, eh, pero me fasciné con ella como persona, con esa mujer que tan joven tuvo la fuerza de decir, voy a mí, yo lo que sé es cantar, pues voy a tratar de que esta sea mi vida. Entonces, yo te soy sincera, yo ahí sí ya establecí un compromiso. eh, Establecí un compromiso conmigo, con ella y con mi país, porque en definitiva yo lo que estoy haciendo es tratando de dejar claridades sobre ciertas cosas. Me duele mucho cómo han tratado a Celia en mi país. Me duele mucho que todavía la sigan tratando igual. Me duele mucho que hayan tratado de resolver la censura con una caricatura de programa donde se le denostaba, donde se le trataba como una mujer sin cabeza manipulable, cuando es uno de los grandes ejemplos de inteligencia para llevar una carrera. Tú sabes el curso que yo doy y a mí me cuesta trabajo articular con mucha profundidad la manera en que ella supo entender los tiempos que vivía en relación con la industria del espectáculo, con el show business, con la industria de las grabaciones. Una mujer brillante en sus decisiones. Entonces, la relación del gobierno de mi país con ella me parecía injusta. Me parecía que la afiliación política no puede determinar la pertenencia de un hecho cultural o de una figura cultural a la cultura de un país determinado. Yo creo que se pueden perfectamente mostrar las diferencias, pero no estigmatizar ni menoscabar el lugar que esa figura tiene que tener en la cultura de un país. Y esa es la tarea que me di. Tuve la ilusión de que mi libro iba a contribuir a restañar algunas de esas heridas, a una mejor comprensión de las personas que dirigen la cultura y la política en mi país acerca de la figura de Celia, porque lo que sí creo que nadie tiene duda es que mi libro está transido de honestidad de punto a cabo. Ahí no hay una mentira, el libro tiene más de 500 notas al pie, la edición, la primera edición que es una edición propia mía con mi proyecto Desmemoriados, la segunda es de Planeta y ya no es una edición anotada, es una edición donde muchas notas pasaron a texto, pero otras notas de referencia pues no están. Y, y realmente, bueno, yo tenía la ilusión de que mi libro iba a ayudar a que llegáramos a este año, que es el centenario de Celia, con una Celia reivindicada en su propio país. Parece que no va a ser así. Este año es el centenario, el El 21 de 2025. octubre. Para esa fecha sale mi segundo libro, Ya Celia en el Mundo. El primero se llama Celia en Cuba, 1925-1962, y el segundo es Celia en el Mundo, 1962-2003. Rosa, ¿tú pudiste alguna vez hablar personalmente con Celia? No, nunca. Yo viví en Cuba. Yo la vi, siendo yo niña, la vi por televisión, y mi mamá, eso sí se lo agradezco a mi mamá siempre me la señalaba como una mujer negra exitosa, talentosa. O sea, mi mamá hacía que yo
me fijara más en ella, no solo en la música, sino también en otros valores que ella también le veía a Celia. Pues el 21 de octubre haremos una celebración, ya veremos Claro que cómo, pero sí. lo haremos. Y cuéntame, ya para ir cerrando, ¿qué Perdóname que yo pasa? hablo muchísimo, No, a mí me Sandra, por encanta que favor. hables, por Yo favor. hablo, y cuando Este estos espacio temas, es tuyo, este espacio es para ti, así que todo lo que quieras decir. No, te iba a preguntar, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene, qué pasó después de Celia? ¿Qué tenemos en la música afrocubana? ¿Qué pasa con las mujeres afrocubanas, tanto dentro como fuera de la isla? antes de llegar ahí, olvidé decir una cosa. México fue importantísimo para Celia. México es el segundo país que más quiso. Ella a Estados Unidos le agradeció públicamente siempre todo lo que le permitió en su carrera, todos los honores. Celia conquistó en Estados Unidos, lo conquistó por sí misma, lo demuestro yo en el segundo libro. No, no hay ninguna prebenda política. Lo conquistó a golpe de trabajo, de penetrar audiencias, de convencer audiencias y conquistó los mayores reconocimientos culturales. Le concedieron además 3 doctorados honoris causa por las universidades de Yale, Universidad de la Florida y creo que en la Internacional de la Florida también. Y, pero México fue la primera casa que le abrió las puertas cuando, sin saber que no iba a regresar a Cuba, porque ella salió sin pensar en el exilio, sin saber que iba a regresar, que no iba a regresar. Después mantuvo unas relaciones permanentes con México, de trabajo, personales. He tenido la suerte de poder entrevistar a algunos de sus amigos de esa época, mi querido Iván Restrepo, a quien quiero muchísimo, eh, algunos músicos, bailarines como Mitsuko y Roberto, que fueron de sus grandes, entrañables amigos en México, pero Celia, eh, a- em, hay muchísimas citas, muchísimos momentos donde Celia expresa el amor a México, eh, amor que yo creo que tiene un simbolismo enorme porque la primera actuación de Celia fuera de Cuba fue en 1948 en el Teatro Folies en México. Esa fue su primera actuación. Cuando fue para también con las mulatas de fuego y Elena Burke para trabajar en la película Salón México del Indio Fernández, donde no aparece con crédito, pero bueno, está ahí. Eh, y también una de sus últimas actuaciones, probablemente el concierto más grande que hizo ya enferma, fue en México, solo que no sabía que estaba enferma. México para ella fue muy grande y eso quería decirlo porque me imagino que, bueno, esto se va a ver en México y no se puede hablar de ella, aparte de que no se puede hablar de ella tampoco a nivel de su propio repertorio. Hay varias canciones dedicadas a México, hay varias versiones de canciones de José Alfredo Jiménez y de muchos grandes compositores mexicanos. Trabajó en películas mexicanas también, o sea, el vínculo es no solamente afectivo, espiritual y personal, sino también profesional. Entonces, bueno, después de Celia, me dices de las mujeres afrocubanas. Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto que no tiene que ver con mujeres afrocubanas, pero tiene que ver increíblemente porque es un músico, un pianista, compositor, director de cuartetos que increíblemente su inspiración, una de sus inspiraciones principales y una de las grandes maestras en las que él reconoce su trabajo fue una mujer también afrocubana, fue Aida Diestro, la directora del cuarteto de Aida, y esa es una de sus grandes influencias en toda su carrera. Tiene un trabajo extraordinario con Elena Burke, tuvo trabajos con Moraima Secada, o sea, es un hombre que ha trabajado con muchas mujeres afrocubanas y yo estoy intentando organizar un libro también sobre su vida porque es el último de los showman.
ya no vive en Cuba, pero eh, es un fenómeno también de ¿Y fanaticada quién es? capsular, como yo digo, porque es una fanaticada tremenda que se ha mantenido con el paso del tiempo, ha envejecido con él y los hijos entonces también se suman. Es Meme Solís, es Meme Solís. Y estoy trabajando ya, este libro que te voy a hablar ahora lo tengo casi terminado, pero es que hay una intrahistoria tan interesante que es en la que tengo que terminar de trabajar, que es la historia de su esposo. Bueno, es la historia de la primera soprano negra cubana, de Zoila Gálvez, una olvidada, una mujer que tuvo un trabajo extraordinario como docente, enseñando a muchos cantantes a cantar, y una mujer que tuvo una historia tremenda de discriminación, eh, de frustraciones precisamente por el color de su piel. Tuvo reconocimientos, pero tuvo grandes frustraciones y grandes impedimentos. El canto lírico no era para nosotros, obviamente. Entonces, esa es una historia que quiero terminar de contar, que también se emparenta un poco con la historia política de Cuba. Ella fue amiga de Guiteras, en fin. Y creo que es un libro necesario porque esa historia también se tiene que conocer. Entonces te podrás imaginar que lo que tengo que pedir es vida para terminar todo esto. Vida y salud. Es lo que quiero, pero es lo que quiero hacer realmente. Además de seguir dando mis cursos que me encantan y mis conferencias. Tus conferencias, que esa sí me consta en persona, que son maravillosas, Gracias, Sandra. apasionantes, sin duda. Y bueno, la verdad es que te agradezco tantísimo, Rosa, No todo a esto ti, que nos siempre a has ti. contado, porque es maravilloso y vamos a correr todas y todos a conseguir tus libros Siempre a ti. y a cuidar tu tiempo para que puedas seguir produciendo estos Yo libros. quiero agradecer también, porque esto siempre me gusta decirlo. Yo admiro mucho, valoro mucho el trabajo de la musicología cubana. Admiro mucho el trabajo de las musicólogas cubanas que en circunstancias realmente complicadas a veces han tenido que hacer su trabajo. Pienso que hay grandes temas que han sido abordados por la musicología cubana, grandes figuras, grandes trabajos, pero yo soy muy libre. O sea, yo soy un electrón suelto. Yo no me guío por ningún Ministerio de Cultura, ni por intereses partidistas, ni nada de esto. No critico nada, pero simplemente esa es parte de mi condición de indisciplinada eterna. Así que nada, era lo que quería decir, agradecerle Bienvenida a la indisciplina. Sabes que tengo una amiga que dice siempre, somos versos libres. a sí mismo, Así que claro, eres un verso libre así mismo, y así yo te mismo. agradezco muchísimo que ese verso libre nos haya dedicado este rato aquí a Voces desde La Habana. Me hace muy, muy feliz y estoy segurísima de que a quienes nos están escuchando también los está haciendo muy feliz y ya se van a ir a poner música y a ponerse a cantar y a bailar pensando en tus Ay, palabras, ojalá. Rosa. Te agradezco mucho, Sandra. No, Me al has contrario. acercado, me he sentido un poquitico más cerca del malecón, de ese malecón que tengo tantos deseos de sentarme ahí. Uy, me imagino. En fin, Ahí gracias. te esperamos Muchas cerquita gracias, del Sandra. malecón. Un Un abrazo muy abrazo grande. fuerte. Eres también un referente también para mí. Muchas Gracias. gracias. Pues gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación, esta charla hermosísima de Rosa Marchetti en Voces desde La Habana y nos escuchamos en la próxima charla. Cuídense mucho, por favor. Chao. Chao, Rosa, Adiós. Chao, gracias. querida. A ti.